Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bonito tenerles por aquí. Muchísimas gracias a la Universidad del Tolima por haber tenido la generosidad y la valentía para invitarme a este espacio. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, al Departamento del Programa de Historia, a Gustavo, muchísimas gracias, a Gilberto también, a todas las personas que han estado allí detrás y que hicieron esto posible. Yo realmente estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de hacer esta primera conferencia internacional. Es la primera conferencia que hago en el extranjero. Yo vengo desde tierras de Madrid, Cundinamarca. Vivo en Madrid, Cundinamarca, trabajo en Bogotá, trabajo en un colegio público de Bogotá, de manera que me siento como en mi salsa, ¿no? Estoy aquí en mi salsa, estoy aquí haciendo finalmente las veces de profesor, ¿no? De una u otra forma. Para quienes no me conocen, que creería que son varios y varias, pues voy a repetir cosas que ya dijo Gustavo previamente. Yo soy historiador de la Universidad Nacional, soy magíster en estudios sociales en la Universidad del Rosario y de un tiempo para acá, pues hago contenido en las redes sociales desde hace aproximadamente bueno, en realidad todo esto surgió con la pandemia. Cuando estaba ya volviéndome loco, encerrado en la casa, no sabía qué hacer. Tenía que inventarme una manera de llegar a mis estudiantes a la distancia. Unas profes optaron por crear unas guías. Está bien, bueno, está bien, unas guías. Le sacaban fotocopias, ¿o qué fotocopia? Le tomaban fotos a los libros de texto, enviaban eso en PDF. A ellos les funcionó así la clase. Yo dije, no, pues voy a hacerlo un poquito más interesante. Voy a hacerlo con clases virtuales. Voy a saltar al mundo del YouTube. Y empecé a hacer contenido en YouTube inicialmente y me fue tremendamente mal. Tremendamente mal porque, dicho sea de paso, triunfar en el mundo del YouTube es muy berraco. Yo no sé cómo le hacen estas personas para llegar a tan lejos, ¿no? Tan lejos. Yo quise hacerlo desde las ciencias sociales, desde la historia, y es tremendamente difícil, ¿eh? Toda mi admiración para Julio el profe, que desde las matemáticas ha llegado a donde está. O sea, esa vaina es de aplaudir, ¿no? La misma Diana Uribe, que suele criticársele mucho desde la academia porque no tiene rigor, porque no. Esta señora tiene rigor, lo que ella presenta en contenido histórico tiene mucho rigor. Que ya sea ella quien investiga todo eso, no sabemos. De pronto tiene detrás toda una camada de historiadores e historiadoras que le montan las investigaciones, pero lo que sí es cierto es que esa señora Diana Uribe tiene una capacidad para narrar las cosas y para llegar a la gente que nosotros los historiadores, no hemos podido aprovechar, ¿no? Entonces, esta señora, sin ser historiadora, porque ella es filósofa, por su manera tan carismática de llegar a la gente, hizo de la historia un trabajo de divulgación bastante interesante. Y en su momento, hace 3 años, qué sé yo, cuando yo empecé a hacer contenido en YouTube, dije, bueno, pues yo quiero ser competencia para Diana Uribe. Dijo, pucha, sí, me voy a convertir en el nuevo Diana Uribe de Colombia, pero no, que va, me fue tremendamente mal. Eso sí, a la semana me llegó un mensaje de YouTube felicitándome por mis 500 suscriptores. Yo dije, no, esto es lo mío, desde mañana renuncio al colegio, voy a vivir de esto, definitivamente. Pero bueno, pues es que me puse en la pesquisa y los 500 eran pues estudiantes, madres, padres de familia, pelados que estaban por ahí perdiendo la materia. Profe, me suscribí a su canal de ayúdeme con la nota, cáncer. Entonces dije, bueno, pues la cosa como que no está muy, mi mamá, mi papá también estaban ahí. Entonces la vaina se estancó un poquito, la vaina se estancó y me di cuenta que no era tan fácil y esa vaina lleva trabajo de por medio tremendamente. Yo no sé si aquí hay personas que hagan contenido en YouTube o en redes sociales. Un minuto, un minuto en YouTube tiene detrás horas de investigación, horas de edición, horas para conseguir que la imagen, que el sonido chimbo, pues que suene para que suene más bonito, que el sonido bonito para que aquí tenga el efecto y tal. Hay detrás muchísimo trabajo. Es un trabajo en sí mismo, crear contenido. Y a mí me fue muy mal, me desanimé. Hice allí algunos episodios que para mí son espectaculares, espectaculares, pero para la gente no mucho, de historia de lo que fue la primera cuarentena, de la historia de 10 productos bastante conocidos en Colombia, entonces que la historia de Chocorramo, que la historia de Arturo Calle, ¿qué tal? Bueno, en fin, unos videos que yo decía, fue pucha, la estoy rompiendo, no, no la estaba rompiendo definitivamente, muy pocas vistas, y fue entonces cuando decido saltar al mundo del TikTok. Decido saltar al mundo del TikTok.
Antes de la pandemia ya estudiantes me habían dicho, oiga, profe, ¿por qué no hace TikTok? Y yo, ¿qué es eso? Me dijeron, vea, profe, esto. Entonces, claro, salían ahí los bailecitos y tal. Yo decía, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Lo mío tiene rigor académico. Lo mío tiene una academia detrás. ¿Yo qué voy a hacer eso? ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo va a llegar yo a hacer contenido de ese? No, yo era muy reacio a hacer contenido en TikTok y ahora vean, la visibilidad que tengo en parte ha sido gracias a lo que ha significado el TikTok como un trampolín. Como un trampolín, yo empecé a hacer contenido como el Cucho, Jordi, Mauricio. Las personas aquí que me siguen de vieja data, los quiero mucho, no sé si hay alguien por ahí. Los que me siguen desde hace mucho tiempo saben que mi primera salida al mundo del TikTok fue con un Cucho, es decir, con un profesor con peluca, al que le puse el nombre del Cucho Jordi Mauricio, y que representaba todo lo que está mal en este mundo. Entonces era un personaje que era misógino, machista, transfóbico, defendía el establecimiento uribista, en fin, ¿no? Y me fue bien, de cuando en cuando tuve uno que otro video viral, ¿no? ¿A qué llaman ustedes viralidad? ¿De pronto 1 millón de vistas? Eso llamamos, estamos de acuerdo con que eso es la viralidad. Bueno, con este señor, el Cucho Jordi Mauricio, tuve un video que fue bastante exitoso, que hasta reposteó Matador. A mí Matador no me cae bien, por dicho sea paso, es transfóbico, etc. En Matador hasta reposteó ese video, que era un video en el que yo salía con un cartel. No sé si ustedes se acuerdan, las personas que me siguen de vieja data, repito, de pronto sí. Salía con un cartel y decía el cartel, para las personas que dicen que los uribistas somos brutos, quiero decirles lo siguiente. Y me quedaba yo con el mismo cartel todo el tiempo y no mostraba lo que quería pues decirle a la gente, que decía que los uribistas éramos brutos. En fin, toda esta carreta para decir que con el Cucho Jordi Mauricio tuve uno que otro éxito en el mundo de las redes, pero fue este año particularmente cuando alcanzo más visibilidad, cuando decido hacer contenido ya desde mi labor docente. Dije, pues no nos escondamos detrás de una peluca, detrás de un personaje ficticio, y hagamos contenido en las redes sociales como el profe Jordan, como el profe que tiene que vivir ahí a diario con sus estudiantes en una aula de clase. Y el primer video, que afortunadamente alcanzó mucha acogida, fue un video en el que salgo bastante tarde de mi casa. En realidad iba tarde para el colegio. Salí tarde de mi casa y digo, como saco el celular y digo, como pues voy tarde, pero ya qué, o sea, me relajo. Finalmente, ¿qué? No me voy a entregar al sistema capitalista. No me voy a entregar a los tentáculos del sistema explotador capitalista. Si voy tarde, me relajo. Les invito a ustedes también a que si van tarde para el trabajo, relájense. Aquí vamos a ir a entregarnos a un sistema que nos explota. Pero me acuerdo que me toca con cestico. Muchas digo, no, me toca con cestico, me toca coger un taxi, me van a destrozar el salón. Llamo un taxi, me subo al taxi, monto eso en las redes y, oh sorpresa, esa vaina empieza a alcanzar números interesantes, especialmente entre docentes que se sienten identificados con el video. Y desde allí, afortunadamente, he tenido uno que otro video exitoso que ha alcanzado grandes números, como el profe Jordi. En fin, suscríbanse a mi canal, por favor. Y dicho esto, entonces quisiera arrancar, bueno, ya arranqué, mejor continuar esta intervención a propósito de ustedes, estudiantes de colegio, contándoles cómo fue que yo llegué a escoger esta maravillosa profesión que es la de historiador. Una profesión que, como la del docente, es bastante enriquecedora, muchísimo para el espíritu, más que para el bolsillo propiamente, pero que me ha permitido ser una persona tremendamente feliz, porque a mí me apasiona mucho la historia y me apasiona tanto y la aprecio tanto, que escogí la manera más bonita de hacerle honor a la historia, que es difundiéndola con más personas a diario, con 500 personas semanalmente, que son las personas con las que comparto mi salón de clases ya en el Colegio Venecia. Y me gusta tanto y me apasiona tanto la historia, repito, que hice de la docencia eh, una oportunidad para transmitirla y para difundirla entre mis estudiantes con los que me doy a cita todos los días, de lunes a viernes, en un colegio público de Bogotá. Yo he tratado de hacer un análisis de mi vida, una especie de autoanálisis al estilo de Pierre Bourdieu, para saber en qué momento yo llegué a tomar la decisión de ser historiador, y no encuentro un motivo particular. Yo no les voy a decir, vean, todo sucedió en el año 1991. Mi papá empezó a leerme las memorias del Bogotazo, el libro escrito por Mastur Alape. Me enamoré del Bogotazo. Quise descifrar desde muy pequeño qué fue lo del Bogotazo. ¿Quién mató a Gaitán? No, no les voy a decir eso, porque no fue así. No les voy a decir, vean, en el año 1995, en una obra de teatro me vistieron de Simón Bolívar, hijo de pucha. Y entonces, vestido de Simón Bolívar, dije, no, la historia es bastante importante, yo quiero estudiarla. No,
Tampoco les voy a decir eso. No tengo en mi vida un motivo particular con el cual pueda decirles, este día tomé la decisión de ser historiador. No, se fueron dando y se fueron hilvanando una serie de sucesos que terminaron por hacerme a mí tomar la decisión de estudiar historia. Lo que sí es cierto es que desde muy temprano, cuando estaba en el colegio, también me gustó el teatro y me gustaron las artes escénicas. Yo era ese estudiante que cuando decían quién quiere ser en la izada bandera interpretar a tal personaje, yo alzaba la mano. ¿Quién quiere participar en la obra? Yo, profe, yo quiero. ¿Quién quiere salir a bailar? Yo, profe, yo quiero ir a bailar. Yo, lo mío es el baile, lo mío son las tablas. Siempre desde muy pequeño me gustó el teatro y decepcioné la primera vez a mi familia cuando les dije que quería estudiar artes escénicas. ¿eh? Ellos estaban esperando que yo fuera el médico de la familia. Eso es muy de mi generación, no sé si todavía pasa, que nuestros papás y nuestras mamás siempre han querido que en la familia haya un médico. No fue con mi hermano mayor, que también estudió licenciatura en ciencias sociales. Yo era la esperanza, pero yo les dije que iba a estudiar disque teatro en la Universidad Pedagógica. Decido estudiar teatro porque estaba bastante encarretado con todo el tema de la actuación. Me doy cuenta que la actuación no era lo mío, que una cosa es hacer una obra de teatro en un colegio y gozársela ahí, que ya pensarse uno la vida actoral como un proyecto de vida, valga la redundancia, y lo que hago es renunciar y retirarme de la universidad pedagógica. Eso sí, me daba mucha vergüenza contárselo a mi mamá y a mi papá, y lo que hacía era que decía que iba a estudiar, pero realmente me metía a la biblioteca Luis Ángel Arango, que es la biblioteca más conocida de Colombia, creo yo, la más importante, y me iba ya a estudiar y me entregaba la lectura 6, 7 horas, ¿no? Disimulando todo, diciéndoles que estaba en mi universidad estudiando pura carreta. Me volvía para la casa y les decía que me había ido muy bien en la universidad cuando estaba era haciendo otra cosa. Ya luego le digo a mi mamá y a mi papá, tranquilos, tranquila mamá, tranquilo papá, que dejé de estudiar teatro, voy a estudiar ahora sí una carrera tremendamente exitosa. Oh, no, la verdad que ingeniería, medicina no, voy a estudiar historia. Entonces ahí hay que decirlo, mi mamá y mi papá pues siempre me han amado mucho, me han querido mucho, pero uno se da cuenta que fue una decisión que no gustó mucho, pero que yo quería hacerlo porque cuando estudié licenciatura en artes escénicas en la pedagógica, tuve allí un profesor que daba una clase de ciencias sociales y el man se apasionaba mucho con el tema y me parece a mí que ahí sí hubo un pequeño motivo, más importante que los anteriores, para decantarme por la carrera de historia. Yo cuando pequeño, sobre todo todavía lo sigo siendo, era hincha apasionado de Santa Fe, el mejor equipo de Colombia, dicho sea de paso. Bueno, ya vamos a bajarle, vamos a bajarle. Soy hincha de Santa Fe. Hoy en día me gusta, me sigue gustando muchísimo el fútbol, pero más como deporte que como espectáculo. Me parece que como espectáculo tiene muchísimas cosas aberrantes y me parece que la FIFA es una tracarada de personas nefastas, machistas, etcétera. Lo mismo la DIMAYOR y la Federación. ¿Aquí hay alguien de la DIMAYOR o la Federación Colombiana de Fútbol? No, muy bien. Entonces, a mí me gusta mucho el fútbol como deporte, más que como espectáculo. Y a lo que voy con esto es que yo cuando pequeño sí era muy apasionado del fútbol e iba muchas veces al estadio El Campín, que es el estadio pues, donde juegan Millonarios y Santa Fe, y yo siempre en ese recorrido pasaba por la Universidad Nacional y decía, yo tengo que estudiar allá, quiero estudiar allá, ¿eh? Quiero estudiar allá, que es que allá se forman guerrilleros, era el decir de la gente, que es que allá se forman revoltosos, que allá no es como la Universidad del Tolima, que en la Universidad del Tolima sí estudian muy juiciosos, en la Nacional no, se la pasan tirando piedras, se la pasan haciendo cuadros. Yo decía, no, yo quiero estudiar en la Nacional, quiero estudiar en la Nacional, me parece a mí que es la mejor universidad de Colombia, yo apenas tenía 15, 16 años, entonces estudié en la pedagógica, pero siempre estudié con ese querer estudiar en la Universidad Nacional. Me presento entonces a el examen de la Nacional de Historia y afortunadamente soy admitido a la carrera de Historia de la Universidad Nacional por allá en el año 2006, más o menos, hace un resto de tiempo. Sí, yo sé, ya estamos viejitos. En el 2006 entro a estudiar Historia a la Universidad Nacional y siempre, a mí cuando me lo preguntan, yo siempre lo digo, siempre tuve las miras puestas en la educación. Siempre he visto la educación como algo que me permite hacer de la historia, como lo dije inicialmente, algo que le llegue a más personas, porque me apasiona tanto y me gusta tanto y me entretiene tanto la historia que siempre
mi pensamiento ha sido difundirla y compartirla en la mayor medida de lo posible. Por eso es que doy clases de ciencias sociales, donde está pues la materia de historia, y por eso es que de un tiempo para acá pues creé una página, un canal en YouTube para crear también contenido en torno a la historia. Entonces ese fue más o menos mi paso, o mejor, ese fue mi trasegar educativo para llegar a la carrera de historia, que fue la carrera que finalmente estudié en la Universidad Nacional. A propósito de que aquí estoy compartiendo escenario con muchos estudiantes y muchas estudiantes de colegio que entiendo, tal vez ya están en grado 11, ¿verdad? Ya están a puertas de tomar la decisión, una de las decisiones más importantes de sus vidas, si es que no la tomaron ya, de qué estudiar, ¿no? Ya seguramente ustedes todos y todas van a ser historiadores, ¿verdad? ¿Historiadores? ¿No? ¿Se retiran, hacen el favor los que no? Mentiras. No sé realmente qué quieran estudiar para ustedes, no sé cuál es la carrera que quieran ustedes seguir estudiando. Lo que sí por ahora les puedo decir es que sigan esa carrera que les haga felices, que les apasione, que por defecto, independientemente de cualquier panorama laboral económico, cuando uno le apasiona lo que hace, por añadidura y por defecto le va bien en la vida, muchas veces, otras veces no, pero yo estoy seguro que sí. En fin, para responder a la pregunta que nos convoca de la importancia o el tema particularmente la importancia de la historia en la era de las redes sociales, confesiones de un historiador TikToker, voy a hacerlo a partir de mi experiencia personal, ¿no? Entonces, yo enseño ciencias sociales en un colegio público de Bogotá y me pasa mucho, yo sé que ustedes no, tranquilos, tranquilas, que yo llego a dar mis clases de sociales y hay mucha desmotivación. Hay mucho pelado y mucha pelada que dice, no, profe, pero es que la historia ¿para qué sirve, profe? Yo quiero ser futbolista, profe, vamos al patio. Yo quiero ser cantante, yo me mando mis rimas, profe, usted me va a poner aquí a estudiar la historia de Colombia, la historia, la edad antigua, profe, el feudalismo, ¿para qué me sirve a mí el feudalismo, profe? Vamos a entrenar con la pelota, profe. ¿Qué pasa? Y a mí me molesta muchísimo, muchísimo, cuando un estudiante que ya está, ya es un ser racional, le dice a uno, profe, es que la historia no sirve de nada. A mí me provoca coger a ese chino y decirle, venga, huevoncito, ¿cómo que la historia no sirve de nada? O sea, ¿usted acaso no se da cuenta que todo es historia en sí? Usted es parte de la historia. Usted forma parte de un proceso histórico. Usted tiene unas causas. Usted es obra y gracia de una historia que es la de su mamá y su papá. Su mamá y su papá tienen detrás una historia que tiene que ver con sus abuelitos. Sus abuelitos tienen detrás una historia que tiene que ver con sus tatarabuelos. Sus tatarabuelos tienen detrás una historia. Usted me viene a decir que a usted no le importa la historia, que usted quiere ser es como el bicho y que quiere ir a jugar fútbol allá afuera al patio. Le digo, no, hermano, así no son las cosas. La historia es tremendamente importante porque todo en esta vida, lo que hubo, lo que hay, lo que habrá, tiene detrás de sí un trasfondo y un proceso histórico. Todo, ustedes mismos quienes están en este auditorio tienen una historia detrás, tienen un trasfondo histórico, tienen detrás un proceso de causa y efecto. Las sillas, las maletas, este micrófono, todo, este cable, el profe TikToker, todo tiene detrás unas causas, unos efectos, y si yo tomo este cuaderno y se me cae, ¿no? Parece lo más fortuito, de lo más coincidencial, pero el solo hecho de haber botado ese cuaderno al piso tiene también, por más banal que parezca, una historia detrás, ¿no? ¿Por qué boté el cuaderno? Ah, bueno, ya hay unas causas y un por qué. Pues porque estoy haciendo una explicación en una conferencia. ¿Por qué estoy haciendo una explicación en una conferencia? Bueno, porque me han invitado de la Universidad del Tolima. ¿Por qué me invitaron de la Universidad del Tolima? Bueno, porque yo soy un historiador que es realmente prestigioso, hay que decirlo, no mentiras. Porque he alcanzado una visibilidad en redes sociales como historiador y como profesor. ¿Por qué he alcanzado una visibilidad? Bueno, porque hago contenido en redes sociales. ¿Por qué he hecho contenido en redes sociales? Bueno, porque una vez estaba desesperado la pandemia, enloquecido, nos enloquecimos con mi esposa, no sabíamos qué hacer y dije, no, hagamos algo y salté al mundo de YouTube. ¿Por qué salté? Bueno, porque quería ser como Diana Uribe. ¿Por qué quería ser bueno? Porque Diana Uribe no me representa. Porque, etcétera, ¿no? Para no aburrirles más. Todo, absolutamente todo. Vean cómo empecé a rastrear la historia, desde un presente y un acto banal como tumbar el cuaderno. Es por eso que Mark Bloch, que es uno de los grandes padres de la historiografía moderna, dice que la historia no es tanto estudiar el pasado en conexión con el presente, sino también, sobre todo, estudiar el presente en relación con el pasado. Porque muchas personas dicen, no, es que la historia es estudiar el pasado y ya. No, es estudiar y comprender el pasado en claves con el presente, pero también es estudiar el presente
en clave con el pasado, es decir, pasado y presente se comunican, se ponen en sintonía para entender lo que es el proceso histórico y lo que es el pensamiento histórico. Entonces, cuando a mí un huevoncito de 14, 15 años me dice que la historia no le sirve de nada, que lo que él quiere es jugar microfútbol, que quiere ser como el bicho, que quiere ser el Messi criollo, ¿eh? Yo le digo, hermano, por favor, sí, por favor, la historia toda está presente en todo. Todo lo que usted ve, todo lo que ha visto, todo lo que hay, todo lo que hubo, incluso todo lo que habrá, obedece a un proceso histórico. Y usted me viene a decir aquí que no, que es que la historia no sirve de nada. Y me ofende mucho esa frase de que la historia no sirve, como me ofenden otras frases, porque hay frases que me ofenden, ¿no? ¿Qué les digo yo? Que el pobre es pobre porque quiere, que la vida es un carnaval, que los veganos morimos porque no consumimos proteína ni calcio. En fin, hay infinidad de frases que a mí me chocan y está esta de que la historia no sirve para nada, ¿no? De que la historia no sirve para nada. Y también me molesta porque se están metiendo con la profesión que yo escogí para mi vida, con la profesión a la que yo me debo y en función de la cual trabajo todos los días de mi vida. Entonces, cuando esta explicación no es suficiente y cuando el estudiante sigue allí con su tema de que la historia no le sirve para nada, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio en clase, que yo estoy seguro, muchos de ustedes lo han hecho, y si hay colegas profesores especialmente de colegio, pero también en la universidad vale hacerlo, realizo, que es la línea del tiempo. Entonces le digo a este huevoncito de 15, 14 años, que me dice que la historia no sirve para nada, huevoncito en el buen sentido de la palabra, no crean que, le digo, y le digo a todo el curso, hagamos una línea del tiempo. ¿Eh? Cada uno y cada una va a hacer una línea del tiempo con su vida propia y va a tratar de rastrear históricamente hasta donde más pueda la vida de cada uno y de cada una. Hay unos aventurados y aventuradas que arrancan por allá con el Big Bang. Mi historia arrancó con el Big Bang, sí. Todo era caos, todo estaba allá, se concentró la energía. Sí. Bueno, hay otros quizás más tranquis que lo hacen con sus tatarabuelos. Entonces, mi tatarabuelo se conoció con mi tatarabuela en el campo, se vinieron a vivir a Bogotá. Hay otros que arrancan con sus abuelos, hay otros más perezosos que arrancan con la vida de ellos, además de perezosos egoístas. Nací en 1999 y su papá y su mamá, sí, mi papá sí también profesor antes. ¿Sí? Pero entonces, la línea del tiempo me parece a mí, como didacta, como persona que maneja la didáctica de la historia o que hace alarde de que maneja la didáctica de la historia y como historiador, me parece que es un ejercicio contundente y poderoso para decir a los estudiantes, vea cuán importante es la historia, ¿no? Comparándolo con su vida. Está usted hoy, 2002, pero vea que usted tiene un pasado, su mamá y su papá, pero vea que su mamá y su papá tienen un pasado, sus abuelos, y si uno quitara alguna parte y algún fragmento de esa línea del tiempo, ¿usted estaría donde está? Si su tatarabuelo y su tatarabuela no se hubieran conocido y no se hubieran venido a vivir a Bogotá, ¿usted estaría donde está? No, profe, ve cómo el pasado y cómo la historia afectan lo que es usted hoy en día. Si su mamá y su papá no se hubieran conocido, si su mamá se hubiera enamorado de otro señor o su papá se hubiera enamorado de otra señora, si es que todavía siguen enamorados, porque hay muchos hogares que son inestables y no tienen amor de por medio, sino que tienen la necesidad de responder ante unos hijos y unas hijas que tienen en común, etcétera. Si su mamá y su papá no se hubieran enamorado como se enamoraron, usted en este momento estaría en este colegio, estaría, no, profe. Entonces fíjese cómo el pasado, sea cual sea, afecta su presente e impacta muchísimo para que usted sea quien es. Y asimismo, esa línea del tiempo que da luces para la historia de cada persona, aporta luces para la historia de las sociedades. Porque si uno hace una línea del tiempo con Colombia, si es que pudiese hacerse, yo creo que no, es imposible, pero si uno hace un bosquejo, una línea del tiempo con lo que ha sido la historia de Colombia, el proceso es el mismo. Si uno quitase cualquier momento del pasado en la historia de Colombia, no sé, que la independencia no hubiera sido en el año 1819, sino en otro, pues la historia del Colombia presente sería otra. Y si uno quita la llegada de los españoles para irnos más atrás aquí al territorio latinoamericano, pues la historia hubiera sido otra y el profe Jordi no hubiera estado acá y ustedes no estarían ahí, de pronto estarían en su casa viendo la Rosa de Guadalupe, no sé qué estarían haciendo, porque el pasado afecta tremendamente lo que es el presente, no solamente de las personas, sino de las sociedades mismas. Entonces hago este ejercicio de la línea del tiempo cuando me doy cuenta que el discurso aquel y la frase aquella de que la historia no sirve para nada sigue allí en el espacio y sigue allí saliendo de parte de mis estudiantes. Y cuando yo veo que el ejercicio de la línea del tiempo no es suficiente
y siguen con el temita aquel de que no sirve para nada, hago una metáfora o utilizo una metáfora que a mí me gusta mucho para explicar la importancia de la historia que tiene que ver con el carro. Cuando usted se sube a un carro, ¿verdad? Hay personas aquí que manejan automóvil, sí. ¿Pueden alzar la mano, por favor? Quiero hacer los partícipes, por favor. Alcen la mano, muy bien. ¿Quién no maneja carro de ninguna manera? Alce la mano, muy bien. ¿Quién no alza la mano? Alza la mano los que no alzaron la mano. Mentira. Alce la mano los que sí alzaron la mano. Mentira, este me le copié a Ricardo Quevedo, un show no es original, no soy así de chistoso. Eh, Me perdí. Ah, sí, yo utilizo mucho la metáfora del carro, ¿no? Entonces, les digo, vean, haga de cuenta que usted va a manejar un carro para que usted encuentre el sentido y la importancia que tiene la historia. Me dicen, ¿cómo así, Cucho? Yo, sí, profesor, me hace el favor. ¿Cómo así, profesor? Bueno, póngale pues cuidado. Cuando usted se sube a un carro, presente, pasado y futuro intervienen de la misma manera e igual de importantes son. Me dicen, ¿pero cómo así, profesor? Claro, porque usted en el momento presente tiene que tomar una decisión. Tiene que frenar, tiene que acelerar, tiene que girar a la izquierda, tiene que girar a la derecha, la izquierda de usted, ¿no? Por supuesto, ¿no? Derecha, y usted tiene que tomar una decisión del presente para avanzar hacia el futuro. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Usted tiene que estar mirando para atrás todo el tiempo, porque tiene retrovisores. Tiene un retrovisor acá, tiene uno a la derecha y tiene uno a la izquierda. Y comprender lo que pasa en el retrovisor es comprender lo que está detrás, es decir, es comprender un pasado. Y usted necesita saber, tápele a usted a un carro los espejos, ¿qué pasa? Se va a estrellar, huevoncito que quiere ser como el bicho criollo. ¿Ah? Se va a estrellar, se va a estrellar. Vea qué importante es conocer el pasado en esta metáfora del carro, porque usted, si no ve hacia atrás, si no es consciente de lo que está pasando detrás, pues no va a poder avanzar y no va a poder tomar una decisión en el presente. Porque si usted ve que una moto viene por la derecha, es decir, que está viéndolo ahí atrás, pues sabe que no tiene que irse para la derecha, sino para la izquierda, tiene que bajar la velocidad. Y si usted sabe que viene un camión del lado izquierdo, pues tiene que irse hacia allá. Entonces, esta metáfora del carro me funciona mucho, creo yo, cuando intento explicarle a mis estudiantes la importancia de la historia y cómo convergen en un mismo momento, en un mismo escenario, el pasado, el presente y el futuro. Y si uno quisiera hacer el ejemplo con el caso colombiano, pues ¿qué ve en el retrovisor? Muchas cosas nefastas y aberrantes desafortunadamente, ¿no? Uno va a ver violencia, seguridad democrática, uno va a ver narcotráfico, uno va a ver paramilitarismo, guerrillas, uno va a ver crímenes de Estado. Y nuestra labor como historiadoras e historiadores no es borrar eso, ni siquiera es juzgarlo, sino tratar de comprenderlo en la mayor medida de lo posible. Porque la esencia del trabajo de uno como historiador e historiadora está en no juzgar el pasado. No nos compete a nosotros juzgar el pasado. Ah, es que Hitler fue un pichurria que mató a muchos. No, no nos compete a nosotros crear juicios de valor. Nos compete como historiadores e historiadoras entender y comprender lo que fue el pasado, porque a eso se le llama pensar históricamente para entender el presente. Entonces, si uno hace el ejercicio del retrovisor con el caso colombiano y descubre que en los retrovisores aparece una historia que quizás tiene muchas cosas negativas y que no nos gustan, pues nuestra labor como historiadores e historiadoras es tratar de comprenderlas en la mayor medida de lo posible, sin crear un juicio de valor y sin juzgar todo lo que ha pasado ni condenar todo lo que ha pasado. Pero esta metáfora del carro, insisto, me funciona mucho cuando yo veo que las cosas que les estoy diciendo a mis estudiantes no son suficientes para hacerlos sentir lo que significa la historia y lo importante que es la historia en sus vidas. Muchas veces me pasa también, y esto sí es muy común, quienes somos profes sabemos que conforme va creciendo el estudiante, porque eso especialmente le pasa a estudiantes que ya están grandes, conforme van creciendo los estudiantes, empiezan a manifestar desagrado con esas materias que ellos y ellas piensan no les sirven para su vida, para su proyecto de vida. Me pasa mucho, vuelvo a poner el ejemplo del fútbol, porque es que el 90% de mis estudiantes quieren ser futbolistas, yo también quise ser futbolista. El 90% de mis estudiantes quieren ser futbolistas y qué difícil es a veces tratar de enseñarles historia cuando dicen que eso no les sirve para su carrera futbolística. Profe, usted me va a enseñar historia, pero a mí para qué me sirve eso si yo quiero ser futbolista, profe, yo quiero jugar en el Tolima, yo quiero ser delantero. Y usted, profe, eso no me importa, a mí no me beneficia y no me interesa. Hace algunos años yo era ese profesor alcahueta, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bastante bien y muy interesantes pedagógicamente hablando, que a ese tipo de estudiante le decía, bueno, usted no le gusta la historia, pero le gusta el fútbol, ¿verdad? Sí, profe, listo. Entonces yo enseño historia,
usted me va a hacer una historia del fútbol y me va a hacer una historia de Millonarios, del Tolima, o me va a hacer una historia de cómo el narcotráfico ha intervenido en el fútbol y cómo el narcotráfico permeó todo lo que fue el fútbol en los 90. O me va a hacer una historia de la manera en la que los gobiernos fascistas se han apoderado y se han apropiado del fútbol para cimentar sus bases, etcétera. Yo era ese tipo de profesor y yo llegaba a mi casa y le decía a mi esposa, estoy triunfando, mi amor, porque a los niños y a las niñas no les gusta mi materia, pero yo veo sus intereses particulares y los proyecto por ahí. Hoy en día todavía eso sigue en boga y se nos dice mucho a los profesores y a las profesoras que eso es lo que tenemos que hacer en clase, adecuarnos a los intereses y a las intenciones de nuestros estudiantes, pero sucede que yo comparto el aula de clase con 45, entonces a 5 les gusta el fútbol, a 3 les gusta la música, a 4 les gusta la poesía, a otros les gustan las ciencias naturales, y si yo trato de adecuar lo que es el contenido de mi materia, de acuerdo a esos intereses, puede sonar bonito, es verdad que yo estoy haciendo algo por ellos, pero pedagógicamente y didácticamente llegó un punto en que dije, no, esa no es la función principal de la escuela. La función principal de la escuela no es adecuarse a los intereses particulares de cada estudiante. Yo sé que esta opinión es impopular y yo sé que muchos están diciendo, oye, pero este profe, ¿qué le pasa a este profe? Entonces, ay, se las da de TikToker y de chistoso y lo que hace es aburrir allá a esos chinos en la clase. ¿Cuál es esa esencia principal de la escuela? Poner el mundo a disposición de mis estudiantes. Ya, paren de contar. Yo creo que la función principal de la escuela es poner el mundo a disposición de los estudiantes desde las diferentes materias. El profe de matemáticas llega y ¡pin! Presenta el mundo y lo pone a disposición desde los números y desde las matemáticas. La profesora de biología pone el mundo a disposición desde las ciencias naturales. Nosotros y nosotros los profesores de historia, los historiadores, ponemos el mundo a disposición de las otras personas desde la historia, desde lo que ha pasado en un pasado, valga la redundancia, y esa, me parece a mí, es la labor más importante que tiene la escuela y que tiene la educación, poner el mundo a disposición de sus estudiantes. Es algo que no me he inventado yo, no voy a hacer alarde, sí, esa frase es mía, colóquenla en Facebook, profe Jordi, pónganla en el estado de WhatsApp, no. Esto ya lo dijo Hannah Arendt, por ejemplo. Hannah Arendt, que es una filósofa tremenda, que pensó de todo, que tuvo que convivir allá con los gobiernos fascistas, en el año 1959 en un artículo hacía una crisis del sistema educativo y decía eso, la educación es el acto más puro de amar el mundo porque palabras más, palabras menos, decía ella, lo mismo que yo estoy diciendo hoy, es poner el mundo a disposición de sus estudiantes y renovarlo también. Entonces, si yo adecuo mi clase a los intereses futbolísticos de uno, a los intereses artísticos de otro, a los intereses científicos de otra estudiante, le estoy faltando el respeto a lo que es la esencia de la educación, que es poner el mundo a disposición de mis estudiantes y créanme, no lo digo yo por ser historiador ni mucho menos, me parece que pocas cosas hay más poderosas, más contundentes y más impactantes para conocer e interpretar ese mundo que estoy poniendo a disposición que desde la historia. Sí, uno puede entender el mundo desde las matemáticas, desde los números, desde la biología, pero pocas cosas son más impactantes y poderosas para entender el mundo en el que vivimos que desde la historia, porque es interpretar y comprender el mundo como ha sido, es decir, en su pasado, pero también como es en su presente y cómo puede llegar a ser, porque recuerden la metáfora del carro, uno está mirando para atrás todo el tiempo, pero también con vistas hacia un futuro. Entonces, yo de un tiempo para acá, si a mi estudiante le gusta el fútbol, le digo, mi hermano, te felicito y yo quiero que seas gran futbolista, pero yo no te enseño historia para que eso te sirva en tu carrera como futbolista. Y eso suena un poco engreído de mi parte. Yo no te enseño historia si tú quieres ser científica para que eso en tu labor de científica te sirve, te sea útil en tu trabajo y si vas a trabajar en la empresa, no sé, XY o en industrias XY de alimentos, yo no te estoy enseñando historia para que eso te sirva a ti y te sea útil en tu carrera que tú vayas a escoger, en tu trabajo que tú vayas a escoger, no. Yo te estoy enseñando historia porque yo quiero que tú conozcas el mundo desde la materia que a mí me apasiona, que es la historia, y estoy poniendo el mundo a disposición tuyo para que lo conozcas desde la historia, y eso se llama igualdad. La escuela que enseña la igualdad es una escuela que no se fija en los intereses de los estudiantes para ver por dónde perfila sus contenidos. Entonces, al que le gusta la danza, lo pone a hacer una historia de la danza en Colombia, o a la que le apasiona el derecho, la pone a hacer una vida y obra de las abogadas más importantes de Colombia. No, la escuela de la igualdad lo que hace es poner en igualdad de condiciones el mundo para todos y para todas.
independientemente de sus intereses y de sus gustos personales también. Ahora bien, cuando yo veo que esa metáfora, que esa línea del tiempo, que esa carreta no funcionan, me voy por la parte más emotiva que tiene la historia, que es la de la pasión, que es la del distraerse. Independientemente de cualquier panorama económico, sea cual sea, la historia personalmente, y yo creo que aquí esta opinión la compartimos muchos colegas, la historia es una vaina que apasiona tremendamente, que distrae y que divierte. Leer un libro de historia y entregarme a la historia me permite a mí llevar otras vidas, viajar a otros lugares, hablar con la reina Victoria de Inglaterra de hace decenios de años, hablar con 1000 personas, hablar con los muertos mientras estoy llevando la vida que llevo y trasladarme geoespacialmente y trasladarme también en el tiempo, llevando la vida que llevo y estando donde estoy. Termino mi intervención porque ya es casi el tiempo, previo a preguntas que quiero responder de ustedes y previo también a un sorteo que quiero hacer de mi libro. Como sé que no me lo van a comprar, ¿alguien quiere comprar mi libro? 200.000 pesos, ¿no? Bueno, no se lo voy a sortear. Vean, yo escribí este libro, todas las personas que han escrito libros saben a qué me refiero, que es un libro que tiene sudor y lágrimas, cada letra tiene sudor y lágrimas, a veces enfrentarse con la hoja en blanco es una vaina tremendamente, cuando uno está haciendo un ensayo, uno llega y es enfrentarse con la hoja en blanco a veces es tedioso, y uno escribe 3 párrafos y borra 5 porque no le gustó lo que escribió, y a mí me costó sangre, sudor y lágrimas este libro, y hoy en día las editoriales lo manejan a su merced y no me retribuyen a mí ni un solo peso. Por supuesto que es bonito saberse uno como autor de un libro y saberse como escritor de un libro por un tema de prestigio y por un tema de reconocimiento, pero también me parece pues tremendamente injusto, pero así funcionan las editoriales, que a uno no le den un solo peso por su libro. Pero qué bonito que acá vamos a hacer entre todos y todas una vaca para que se lleven un libro mío. 500, no manejo también transferencia por David Plata y aquí no me enteras. Ahorita, en un ratico, posterior a las preguntas, quiero sortear un libro. Ya le dije a Gustavo que me permitiera la asistencia. Voy a escoger a unas 5 o 6 personas de allí para que pasen y hagamos un TikTok. No, mentiras. Para que pasen acá y con un ejercicio, tranquilos, tranquilas, no les voy a poner a hacer el ridículo, pero voy a terminar entonces con la parte final de lo que es el tema de esta conferencia que tiene que ver con las redes sociales. Gente, apropiémonos de la historia, estudiemos historia, porque sí que es necesario hacerlo hoy en día cuando vivimos en una época de sobreinformación, pero vivimos en una época en la que cualquier pendejo y cualquier pendeja, como el profe Jordan, no mentira, yo tengo detrás una carrera de por medio, donde cualquier pendejo, cualquier pendeja que tiene un canal, que tiene una visibilidad, hace contenido de historia. Hay influencers que no hacen un contenido con rigor, pero se valen de la visibilidad que tienen para hacer contenido de la historia, porque vivimos en la época de las redes sociales y donde el mundo digital es tan abrupto y tan gigante que muchas personas se apropian de eso y lo que hacen es faltarle respeto a lo que significa hacer una buena historia. Mi invitación entonces, ya para terminar esta parte de la conferencia, es a que nos apropiemos de la historia, a que la estudiemos conscientes de lo que significa como ciencia social, como materia impactante y poderosa para conocer nuestro presente, por supuesto conociendo nuestro pasado, y para que nos apropiemos del discurso histórico y seamos nosotros y nosotras las que hagamos historia. Bueno, termina esta parte de mi conferencia, muchísimas gracias, abrimos el espacio para algunas preguntas, muchas gracias. Yo creo que el mundo digital no tiene per se una ausencia de rigor. Y no te estoy diciendo entonces que para hacerte con un rigor académico, un rigor histórico, consultes los libros en la biblioteca que están llenos de polvo y dejes de lado portales educativos digitales de hoy en día. Me parece que hoy en día en varios portales, en varios medios digitales hay un rigor de por medio y que el hecho de que no sean clásicos, que no sean tradicionales, no los hace desmerecedores de un aplauso en todo lo que tiene que ver con investigación histórica. Hay muy buenos profesionales que no han estudiado licenciatura y son muy buenos docentes, pero también hay profesionales que son muy buenos como profesionales, pero lo que tú dices, escogen la labor docente porque no tienen nada que hacer, porque no encuentran otra salida y lo que hacen es hacer del colegio un escampadero y a mí sí eso me molesta
porque me parece a mí lo esencial, independientemente de que tú seas licenciado, historiador, profesional, tengas estudio de pedagogía, XY, es la manera en la que a ti te apasiona lo que tú estás transmitiendo y la manera en la que estás mostrando el mundo y la manera como te apasiona a ti. Bueno, creo que me toca dejar ahí porque... Mentiras, mentiras. Mira, yo te voy a responder de una manera muy cursi, ¿verdad? Muy cursi, pero muy personal. Me parece a mí que lo más significativo que yo he hecho como profesor, como historiador, funciona y sucede en el aula de clase. Allí funciona todo. Mis aportes más significativos no están en 3 obras. Yo no voy a decirte, claro, he escrito 10 libros de la historia de Colombia, he escrito 4 volúmenes del conflicto armado, he creado diferentes videos sobre la historia del paramilitarismo. No, esos no son mis aportes más significativos. Mis aportes más significativos es cuando llego a una aula de clase y el Brian Alexis, que quiere ser el bicho del Cristiano Ronaldo criollo, está en una clase de la Segunda Guerra Mundial y me dice, uy, profe, qué chimba esa clase. Qué chimba, profe, que nos explicó el holocausto, porque yo siento que cuando yo hablo de las personas de Venezuela y los juzgo de venecos y de que nos están dejando sin trabajo, yo de una u otra forma estoy haciendo conductas propias del holocausto. Profe, usted me puso a pensar, qué chimba, profe, lo que nos explicó sobre la Edad Media. Me parece a mí que cuando yo veo allí que mis estudiantes están disfrutando de mi trabajo y están conociendo una parte del mundo que se llama historia, está allí mi parte más significativa. Yo sé que no estoy a la altura de otros grandes investigadores, pero me parece a mí que ese es el aporte más importante que yo hago. En mi colegio, no vayan a grabar esto, por favor, porque mañana llego y, profesor, usted ya, no, por favor, ya no trabaja acá. Bueno, sucede que en mi colegio les voy a contar un secreto. Entonces no me vayan a grabar, no me interesa. No se puede contar secretos. Ay, sucede que en mi colegio, no sé ni quién dijo eso, no importa. Sucede que en mi colegio, no, ya me hicieron dar miedo, no, excelente, uy. En mi colegio los profes, mis compañeros me quieren, me aprecian, me aplauden. No, mentiras. Yo me reconozco como una especie de Mahoma. ¿Qué quiere decir? De profeta en otras tierras. Cuando hay eventos de colegas docentes a nivel distrital, yo siento mucho afecto y mucho cariño porque me aplauden lo que hago. Entonces, profe, tomémonos una foto, qué bacano lo que está haciendo, está apostándole a la dignificación del gremio, que es tan difícil. Pero en mi colegio pasa todo lo contrario. No sé, yo he tratado de sacar algunas conclusiones. La primera es que compartimos un estudiantado. Entonces el profe de educación física está haciendo la clase de educación física con sus pelados y pasa el profe TikToker y claro, todos, uy, profe, qué mal, profe, ¿qué hace, profe? Una fotita. Entonces como que el profe, claro, se molesta y dice, este man, el TikToker del colegio, ¿no? O también pasa que muchas veces hago contenido con el que supuestamente se sienten identificados para mal, manifestándome que no les gusta lo que estoy haciendo, que es una ofensa para el colegio. La rigurosidad de tu trabajo te lo da la manera en la que tú te involucras con las fuentes y la manera en la que les preguntas a las fuentes también, porque la fuente per se no te va a dar a ti las respuestas o las claves de un pasado. La rigurosidad está en la manera en la que tú le preguntas a las fuentes, en la que tú te involucras, en las que tú las pones en sintonía y si averiguaste esto en esta fuente, vas y consultas otra fuente, haces un trabajo de contrastar unas con otras. Entonces me parece a mí que la rigurosidad, por lo menos desde las ciencias sociales o desde la historia, está en el trabajo que tú haces con las fuentes, con las huellas del pasado y cómo te involucras y las pones a hablar. Bueno, yo creo que otras 2 preguntitas, es que el avión sale ahorita y no quiero irme en flota. Bueno, respecto a la vida, yo no sé si tenga... ¿ya tienen cuenta en TikTok? Sí. No, mentiras. No, voy a decir cosas que ya dije en la intervención. Lo primero es que vayan tras de una carrera o un proyecto de vida o una profesión que a ustedes les motive y les apasione. Cuando uno deja eso de lado y se interesa por otras cosas como una salida laboral o como una carrera que les pueda dar plata, me parece que todo lo que puedan llegar a hacer pierde su esencia, ¿sí? Ser historiador y ser historiadora en Colombia no les va a garantizar un sueldo de 15 millones de dólares al mes. Manejar Lamborghinis, tener roles, no, pues véanme a mí, ¿no? Pero sí, si a ustedes les apasiona el tema de la historia,
por añadidura y por defecto la vida misma, estoy seguro en esto, les va a retribuir por lo menos lo que no es en economía, sí en otras cosas más espirituales, esa pasión, esa vocación con la que escogen la carrera. Uy, buenísima pregunta, buenísima pregunta. Hace poco estuve en un foro de la revista Semana. Me guardo mis opiniones personales con relación a la revista. Lo que quiero resaltar acá es que este foro invitó a personas que pensamos el mundo educativo y el tema mío personal de intervención tuvo que ver con la salud mental. Las personas que me siguen en TikTok se han dado cuenta que unos últimos videos que he hecho los he hecho en torno a la salud mental, ¿verdad? Porque sí que me molesta cuando las personas que tienen depresión les dicen que la vida es un carnaval. Ríase, hermano, que la vida es bella. Usted tiene todo en la vida y está todo triste, todo eso que lo diga una persona habitante de calle, que eso sí, vean usted. Ese tema de la salud mental me parece que es muy serio y que tiene que llevar acá detrás todo un proceso terapéutico de por medio. Sí me parece a mí que el tema de la salud mental es un tema que tiene que abordarse con mucha seriedad y tan importante es empezar a trabajar la salud mental como la salud de otras partes del cuerpo. Y a una persona que tiene cáncer uno no le puede decir, oiga, pero la vida es bella, no, hay que llevarlo al médico para que reciba su tratamiento. Lo mismo pasa con algunas enfermedades mentales. Lo digo desde todo el desconocimiento y la ignorancia que tengo con relación al tema. Es muy variable, es muy variable. Muchas veces voy en un bus y escucho una canción y digo, interesante sacar un TikTok con esta canción. Otras veces sí pienso con bastante tiempo un video. Otras veces estoy en clase y acabo de tener una experiencia y digo, qué interesante mandarla al mundo del TikTok. Realmente es muy variable, muy variable. Hay cosas que suceden esporádicamente, iniciativas que suceden esporádicamente. Hay otras sí que llevan detrás pues todo un trabajo de investigación, de puesta en escena y demás.